El tema de fisiopatología realmente es un curso que debería llevarse asociado a la parte clínica, porque a veces hay temas que se consideran, por ejemplo, historias clínicas, que ustedes todavía no conocen muy bien y tampoco las enfermedades. Entonces, en esta parte yo lo que voy a orientarles es básicamente desde el punto de vista fisiológico, cómo ciertas anormalidades pueden presentarse debido a alguna alteración que se presente. Entonces vamos a hablar sobre los leucocitos. Y hablar de leucocitos es, como ven ustedes ahí, son células que tienen un origen básicamente en la médula ósea. Estoy hablando de los granulocitos, a excepción de linfocitos, uno que dependen del timo y de otros sitios. Entonces estos leucocitos, como su nombre significa también glóbulos blancos, tienen una característica muy especial: actúan en la inmunidad primaria. Y acá podemos ver un modelo de lo que es un linfocito, que básicamente es el núcleo muy grande, casi ocupa el 90% del citoplasma. Luego tenemos los segmentados, luego tenemos los monocitos. Como si ustedes comparan entre monocito y linfocito, este es mucho más grande el monocito. Los basófilos, la característica es que se pigmentan con granos azurófilos, y esto va a dar la característica de este basófilo, ¿no? Luego tenemos los eosinófilos, que los gránulos son ácidos y se pigmentan con eosina. Entonces, estos leucocitos en general los podemos clasificar en linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todos ellos tienen características muy especiales. En el caso de los leucocitos en general, recuerdan ustedes que hace fagocitosis y luego libera una serie de enzimas. Las enzimas que son dos básicamente: las peroxidasas y la fosfatasa alcalina leucocitaria. Es muy importante la fosfatasa alcalina leucocitaria porque podría diferenciarnos entre un linfocito y un neutrófilo. Estos linfocitos tienen el origen en la célula madre. A su vez tienen un precursor, y la mayoría al final va a acabar en macrófagos. En la etapa fetal, en el hígado se producen estos neutrófilos como algo de reproducción, y al final van a dar, por ejemplo, estos granulocitos van a dar macrófagos, tanto como el mismo macrófago, las células dendríticas o los osteoclastos. Y también en el hígado una célula, ¿se acuerdan ustedes? El Kupffer, es en realidad un macrófago, no hay mucha la diferencia. Si lo quieren ver de otra manera, hay los mastocitos, que hay otros tipos de células que producen histamina, leucotrienos y otros mediadores. Esto es muy importante porque las células basófilas producen heparina, ya no se olviden. Entonces habíamos quedado que los neutrófilos lo que hacen es fagocitar, pero a veces a complejos inmunes, que quiere decir antígeno-anticuerpo. Esto hace que libere gran cantidad de enzimas, otra vez repito, fosfatasa alcalina, leucocitaria y peroxidasas. Lo que tiene que aprender desde ahora y evitar el error es que cuando a uno le sacan sangre, puede uno diferenciar estos leucocitos. Eso se llama hemograma, o fórmula de Schilling también se llama.
Este hemograma tiene una característica que les expresan ustedes en porcentaje, no sé si han visto 20, 25%, etc. Entonces, lo primero que tienen que corregir es que eso no sirve. ¿Quedó claro? Sino lo que vale lo que está anterior, los valores absolutos. Quiere decir que si, por ejemplo, el paciente tiene 50.000 leucocitos y digo linfocitos 25%, dirán está normal. No, lo que tienen es los valores absolutos. ¿Quedó claro? Entonces no vayan a caer en la trampa de decir sí, pues está normal. No es que esté normal. Entonces, cuando uno habla en el hemograma, hablamos de la serie blanca, ¿no? Se debe de expresar, como si les digo, en valores absolutos. Cuando se produce un proceso de inflamación, los leucocitos tienen que ser activados. Y lo que básicamente son neutrófilos y macrófagos, lo que hacen es digerir, destruir y reparar. Esto a su vez tiene varios procesos. Primero es el reclutamiento, el reconocimiento bacteriano y luego la eliminación del agente pasivo o lesivo, pero no agresivo. Este reclutamiento significa que los leucocitos van a pasar el vaso sanguíneo, o sea, nuestra vasación, haciendo una marginación, rodamiento, adherencia vascular, migración y luego a la zona del tejido. Quiere decir que producen un gran movimiento, un desplazamiento, pero básicamente atraviesan la pared vascular. Como están viendo ustedes acá, estos leucocitos van a ubicarse hacia las zonas donde supuestamente hay la agresión. Y eso genera grandes cambios. Una vez que atraviesan la membrana, van a ir a ubicar las zonas donde se encuentre el antígeno. Quiere decir que va a haber una liberación de factores tóxicos de necrosis, interleuquinas, tibiosinas, etc. No es solamente una migración. Luego de esto se va a producir un fenómeno de adherencia al endotelio para ubicar, ¿no? Y lo que están viendo es que va a producir interleuquinas que también tienen que ver muchísimo. ¿Qué tipo de interleuquina produce? Macrófagos, células presentadoras de antígeno. Interleuquina 1, no se olviden. ¿Y la interleuquina 2 quién produce? Si hay interleuquina 1 debe haber interleuquina 2, ¿no? ¿Qué? Hay T varios. CD4. Es importantísimo porque esto incrementa la reproducción y activación también de los linfocitos. Luego va a ser, entre comillas, la gran caminata que se llama diapedesis para ubicar el antígeno. Esta quimiotaxis es muy interesante porque significa que va a haber una serie de reacciones químicas o de lesión. Y como resumen podemos plantear lo siguiente. Lo primero es del vaso sanguíneo, migra, pasa la membrana vascular, se produce la migración o diapedesis y luego la ubicación química del agente que está agrediendo. Definitivamente la presencia de agente extraño va a hacer que pueda activar los leucocitos. ¿Creen ustedes que un medicamento es un agente extraño? Sí. ¿Han oído hablar de atopía? Que nunca le pusieron una penicilina y se murió. También eso es un fenómeno que tiene que ver con liberación de leucocitos. Entonces las respuestas de fagocitosis implica primero reconocimiento, movimiento y luego destrucción o degradación material. A ver, en un resumen simple es, una vez que fagocita, ¿qué creen que pasa en el citoplasma del leucocito?
¿Tienen una idea? Entonces se forma una gran vesícula en el entorno de la bacteria o el antígeno. ¿Estamos? Luego se forman microvesículas que tienen alto contenido de enzimas, y luego las enzimas son vaciadas y definitivamente se va a producir una destrucción del agente de la bacteria que estuviera. Entonces, ¿qué alteraciones hay en los leucocitos? Primero, que no haya leucocitos, se llama leucopenias. Dos, que se incrementen estos leucocitos en formas jóvenes, trastornos proliferativos. Y tres, que los leucocitos sufran un cambio o una alteración en sí. Por ejemplo, las leucopenias, antiguamente había un antibiótico que se llamaba streptomicina, hasta ahora creo que lo utilizan, o clormicetina, cloranfenicol. Tenía un efecto de leucopenia, ¿no? ¿Y cuánto es leucopenia? Menor a 5.000. Menor a 5.000. ¿Y 4.499 qué dicen? ¿Leucopenia o no? No vale. Lo que vale es un siguiente control. No sé si se dan cuenta. Ahí van a trabajar ustedes con la palabra delta. Delta, ¿se acuerdan ustedes? Una variación del final menos el inicial. Ahí calculan eso. Entonces, un valor no sirve. Tienen que tener una referencia para poder comparar. ¿Ok? En las proliferativas tenemos las neoplásicas o las reactivas llamadas reacciones leucemoides. Entonces la primera pregunta es ¿qué cosa es leucocitosis? Cuando el valor absoluto corresponde a 11.000, o sea 10.000 no es leucocitosis. ¿A qué se llama reacción leucemoide? Cuando la cantidad de leucocitos es mayor a 50.000. ¿Ok? Pero no quiere decir que tenga leucemia. ¿Se acuerdan el término oide? Parecido a una leucemia. Por ejemplo, ¿qué cosa puede producir una reacción leucemoide? Hemorragias, tratamientos farmacológicos, aumento de complejo B, corticoides, quemaduras y etc. A ver, esto es muy importante que lo entiendan. Cuando una persona tiene hemorragia, inmediatamente la eritropoyetina es activada sobre la médula ósea. La médula ósea, ¿qué va a producir? Las tres series, serie roja, blanca y megacardiocítica. Por lo tanto va a dar pseudoleucocitosis. ¿Quedó claro? Y no quiere decir que el paciente esté infectado. Esto tiene mucha importancia porque a veces no comprenden bien este concepto. Cirujanos que entran porque el paciente ha sido herido de bala, tiene una hemorragia, ven el hemograma y en el hemograma hay 11.000 leucocitos. O 20.000 leucocitos, ese paciente está infectado. No está infectado, solamente es una reacción leucemoide. ¿Qué cosas puede aumentar los leucocitos? O sea, leucocitosis. Hay desde la fisiológica, el embarazo de por sí puede producir incremento de leucocitos. Y el embarazo no es anormal, se supone que es fisiológico. ¿Qué más puede producir? El puerperio, el calor y emociones fuertes, aunque no lo crean. Las infecciones ya tenemos todas, las bacterianas, virales, etc. Pero la gran mayoría de virales tienden a ser más bien leucopenia, ¿no? Y las no infecciosas tenemos las hematológicas, como el ejemplo más claro es la post-hemorragia, las reactivas, el estrés físico, las neoplásicas, ejemplo las leucemias, y las tóxicas debido a fármacos, básicamente corticoides.
Doctor, me han dicho que los corticoides más bien bajan la defensa. Sí, lo que bajan es los linfocitos, producen linfopenia, que es muy diferente al leucocitos. Tener cuidado. Entonces, en las proliferaciones reactivas, generalmente van a dar una respuesta del RES. Cuando hablamos de respuesta del RES, estamos hablando de adenomegalia, hepatomegalia y esplenomegalia. Entonces, en estos pacientes en los cuales hay proliferación celular de un tipo de células anormales, definitivamente va a afectar el hígado, el vaso y los ganglios. Entonces pregunto, clínicamente, ¿cómo estará el paciente si tiene una infiltración de células que van hacia la médula ósea? ¿Los leucocitos estarán normales o disminuidos? Si hacen el hemograma, los leucocitos pueden estar en 300.000, pero leucocitos normales estarán definitivamente bajos. ¿El paciente hará infección o no? Sí, porque tiene leucocitos normales, va a haber infección. ¿Va a haber hepatomegalia? Sí. ¿Esplenomegalia? Sí. ¿Adenomegalia? Sí. ¿Va a haber anemia? Sí. Entonces la característica de este síndrome proliferativo es las leucemias. No se olviden, personas que aparentemente tienen palidez, esplenomegalia. ¿Puede haber petequias? También puede haber petequias porque afecta a médula ósea. Esas son las proliferativas. Hay de dos tipos, las agudas y las crónicas. Las causas más comunes, dicen el 70% de las leucocitosis son de tipo bacterianas, pero hay otro tipo también de leucocitosis que se llama las paraneoplásicas, lo que es lo más común en el linfoma de Hodgkin. También se puede encontrar por ejercicios, catecolaminas, que ya lo hemos visto. El estrés puede producir aumento de leucocitos. Hay una parte bien interesante acá, que es el tema de los cambios en los leucocitos. Los neutrófilos pueden tener algunos cambios. Esos cambios significan presencia de cuerpos de Dole. Estos cuerpos de Dole lo podemos ver acá. Si ustedes ven acá un neutrófilo segmentado, van a ver como si fuera un anillo interno. Y estos cuerpos de Dole son muy importantes porque van a producir lo que se llama granulaciones tóxicas. Las granulaciones tóxicas generalmente se encuentran en el proceso infeccioso. Por ejemplo, un paciente que tiene una apendicitis, pueden buscar granulaciones tóxicas. Y esa es parte del hemograma. Un paciente está con dolor en fosa ilíaca derecha, está con fiebre, el médico, el cirujano le dice, pídale un hemograma. ¿Qué van a buscar en el hemograma? Granulaciones tóxicas. ¿Qué cosa es desviación izquierda? Ya hemos hablado la vez pasada. Aumento de la definición. Aumento de abastonados, desviación izquierda. ¿Y qué cosa es desviación derecha? Se olvidaron. Aumento en la segmentación de los neutrófilos, polisegmentación. Desviación izquierda se encuentra en procesos infecciosos agudos. Todo proceso infeccioso agudo hace que necesita formas jóvenes, por lo tanto va a haber más abastonados. Otro ejemplo en dos enfermedades clásicas, fiebre tifoidea y fiebre malta, de desviación izquierda. Y desviación derecha, ¿se acuerdan? En un tipo de anemia megaloblástica, lo que puede haber es desviación derecha.
Otra cosa que se ve en el hemograma son los linfocitos activados. Son los linfocitos extraños, raros, y uno piensa que es una leucemia. Y no es una leucemia, sino son linfocitos activados. Lo importante cuando le dicen linfocitos activados, lo primero que tienen que pensar es en mononucleosis infecciosa. No se olviden, linfocitos activados, entre comillas, compatible, no les digo qué es, sino compatible con mononucleosis infecciosa. Cuando en un hemograma les dicen blastos, ¿qué significa? Paran la oreja y la primera posibilidad es una leucosis. ¿Qué cosa es leucosis? Leucemia. Quedó entonces que es muy diferente encontrar normoblastos, eritroblastos, lo que fuera, sino simplemente le dicen blasto. Son células inmaduras y lo que obliga a descartar leucemias. La degranulación de los neutrófilos, o sea, los neutrófilos no tienen granulocitos, se supone que son granulocitos. Eso está orientado básicamente a síndromes mielodisplásicos o anemias refractarias. Y la anomalía de Pell-Lluel básicamente es un defecto congénito en la segmentación. Quiere decir que ese abastonado no se fracciona, o sea, no se vuelve callado, segmentado, y parece que el 100% de sus neutrófilos fueran abastonados. ¿Ok? Tener mucho cuidado con eso, y ahí no hay desviación izquierda ni nada de esas cosas. Cuando los leucocitos se deforman o por alguna mutación o X problemas, lo que va a obtenerse es 3 categorías. Leucemias, si es de la médula ósea, ¿cómo se va a llamar? Mieloide. Si corresponde al linfocito, se va a llamar linfoide. Y podemos clasificarlo así: leucemia mieloide aguda y crónica. Leucemia linfoide aguda y crónica. O sea, hay entre comillas 4 leucemias. Los trastornos mieloproliferativos o crónicos es otra entidad que tiene que ver con la producción de un tipo anormal. Dentro de ellos tenemos la displasia y algunos consideran como la preleucemia. ¿Puede haber leucemia de glóbulos rojos? Recuerden que los glóbulos rojos no tienen núcleos. O sea, ¿puede haber leucemia eritroide? Sí. Cuando los glóbulos rojos son nucleados, son las formas más jóvenes. ¿Quedó claro? Entonces, no hay leucemia exclusivamente de serie blanca. Básicamente, las alteraciones, cuando afectan las células, los linfocitos, tenemos básicamente 2 linfomas: el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Y esto es muy importante porque esto es muy común a veces encontrar en pacientes que tienen ganglios inmensos, o pueden tener linfomas intestinales, que son los no Hodgkin, y pueden tener toda una alteración en la inmunidad. Este es un cuadro simple que les puede ayudar a ustedes para saber la neoplasia de células B, la neoplasia de células T, etc. Dentro de las células T solamente vamos a considerar una enfermedad que se llama mieloma múltiple. Yo les sugiero que lean un poco sobre el mieloma múltiple porque es muy importante. El mieloma múltiple es una enfermedad asociada a linfocitos T. El T generalmente, ¿a qué se diferencia? Células CD4, CD8. Entonces, el error es lo siguiente: esta
mieloma múltiple no es asociado a linfocitos B, perdón, T, sino B. ¿Por qué? Porque afecta las células plasmáticas. Y el tumor es debido a células llamadas plasmocitomas. ¿Se acuerdan, OMA? Tumor, plasmocitoma. Este plasmocitoma tiene una característica especial. Como sabemos, en la electroforesis, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, corren las inmunoglobulinas, ¿se acuerdan? Que han hecho recién en la doble inmunodepresión, ¿se acuerdan ustedes en el seminario? En gamma va a producir variedades de inmunoglobulinas. Esa característica la da la característica policlonal. Eso es normal en los linfocitos que van a células plasmáticas. Cuando es tumoral, mieloma múltiple, la característica es monoclonal. ¿Se acuerdan de la curva de la albúmina? En gamma se ve igualito una curva similar, porque es monoclonal. Esta enfermedad afecta generalmente a personas mayores de 40 a 60 años. ¿Por qué se caracteriza? Porque va a dar fractura espontánea. Coincidentemente en esa edad puede haber osteoporosis, ¿se acuerdan ustedes? Estos pacientes, lo que van a ver en la radiografía de hueso, van a ver osteoporosis por todo el lado. Otro cuadro clínico es fiebre. Otro cuadro clínico es hepatoesplenomegalia, ¿se acuerdan? Respuesta del res. Y lo más interesante de todo es que tienen anemia, porque hay infiltración de médula ósea. Entonces, esta enfermedad llamada mieloma múltiple es una de las características que están asociadas a los leucocitos llamados. ¿Puede aumentar los neutrófilos? Sí, fisiológicamente puede por el ejercicio, el embarazo, como habíamos dicho, pero también por tumores. En el caso, a ver, acá solamente distinguir entre policitemia vera y eritrocitosis. ¿Cuál es la diferencia? Eritrocitosis es aumento solamente de glóbulos rojos y policitemia aumento de leucocitos y de plaquetas, además de los glóbulos rojos. Entonces, ¿en eritrocitosis habrá leucocitosis? No, pero en policitemia vera sí. ¿Quedó? Están advertidos del examen, después dice, no le he dicho eso. Se han quejado de eso. ¿Cuándo aparece linfocitosis? Básicamente asociados a cuadros virales o inmunológicos. Dentro de ellos tenemos las enfermedades linfoproliferativas. La eosinofilia hay de muchas variedades, la leve, moderada y severa. La leve está entre 500 y 1500, la moderada de 1500 a 5000 y la grave de 5000. Eso está asociado generalmente a parasitosis, uso de AINES, antiinflamatorios no esteroideos. También tenemos en el caso de los pacientes que tienen cáncer metastásico, linfoma, sarcoidosis, lupus, puede haber. Siempre una eosinofilia también se puede asociar al asma. ¿Se acuerdan ustedes? Pacientes que tienen niveles de eosinófilos altos. Pero en el lupus también puede debutar con eosinofilia. ¿Se acuerdan que los monocitos van a pasar a macrófagos? También entonces monocitos. Generalmente, antiguamente se consideraba en un hemograma, cuando había aumento de monocitos, el primer diagnóstico probable era tuberculosis. Pero hoy se ha visto que se puede encontrar en toda una serie de enfermedades como tifoidea, linfoma, histiocytosis, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando una persona se infecta? Hay aumento de neutrófilos. ¿Estamos de acuerdo? Si el paciente tiene dos posibilidades, si usa medicamento o no usa medicamento. Si usa medicamento, los leucocitos pueden bajar o pueden mantenerse por un tiempo. Si no usa medicamento, su sistema inmune puede combatirlo, bajar los leucocitos o mantenerse por mucho tiempo. Dentro de ellos puede ser hasta reacciones leucemoides. ¿Entendieron eso? Y no necesariamente es leucemia.
Ya hemos visto acá, solamente para repetir, reacciones leucemoides. Apunten eso porque es muy importante. ¿Qué enfermedades producen reacción leucemoide? Mononucleosis infecciosa. Había una característica de mononucleosis infecciosa. ¿Cuál era? Se olvidaron. Linfocitos activados. Ya así agarrar un poco la enfermedad, ¿no? En mononucleosis infecciosa encuentro linfocitos activados. ¿Los leucocitos están bajos o están aumentados? Aumentados, dando reacciones leucemoides. ¿Ok? Reacciones leucemoides. Se puede encontrar también en tosferina, sepsis, neoplasias y en el síndrome hipereosinofílico. ¿Cuál es la diferencia entre leucemia y reacción leucemoide? Entonces, ¿cómo yo sé que es una leucemia linfoblástica de una reacción leucemoide? ¿El linfocito qué producía? Anticuerpos o citotóxicos, ¿estamos de acuerdo? En cambio, el neutrófilo ¿qué produce? Fosfatasa alcalina leucocitaria. ¿Quedó claro entonces? Yo puedo hacer fosfatasa alcalina leucocitaria. Si me sale positivo, ¿qué cosa es? ¿Leucemia o síndrome de reacción leucemoide? Reacción leucemoide. ¿Quedó claro? A ver, repito. Ya decía, acá no agarran el examen, ya decía, pues. En una reacción leucemoide, los leucocitos sometidos a fosfatasa alcalina son positivos. ¿Está bien? En el caso de los linfocitos va a salir negativo, porque no tienen pues enzimas. ¿Está bien? Cromosoma Filadelfia está asociado a leucemias. ¿Qué cosa es el cromosoma Filadelfia? Es una translocación del cromosoma X que hace que estas células salgan inmaduras, extrañas. Entonces, en leucemias habrá cromosoma Filadelfia positivo y en reacción leucemoide, cromosoma Filadelfia negativo. ¿Quedó claro? Repito, cromosoma Filadelfia sirve para el diagnóstico de leucemias, no reacciones leucemoides. Es obvio, ¿dónde está infiltrado? ¿Dónde se está produciendo si es una reacción mieloide? En la médula ósea. ¿Qué tengo que hacer? Aspirar la médula ósea. ¿Cuál es la característica? Porque habíamos dicho hasta más de 50.000 leucocitos, ¿no? Y menos de 70.000 leucocitos. No se olviden de esto, ¿ah? Doctor, pero tiene 70.999, nada igualitos. ¿Quedó claro? Reacciones leucemoides. ¿Sí? Todo es reacción leucemoides. El último caso que hemos tenido de una leucemia en el hospital, el paciente tenía 500.000 leucocitos. Entonces, las leucemias, como ya les hemos dicho, pueden ser mieloides agudas, mieloides crónicas, linfoides agudas, linfoides crónicas. Básicamente lo que hacen es que al ser de tipo neutrófilo blasto, entre comillas, y estas se producen en la médula ósea, son tumores de médula ósea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el tratamiento? Quemar la médula ósea, o sea, volverlo aplásico, y luego hacer un trasplante médico. ¿En qué casos hay leucopenia? Porque también el otro extremo es producir leucocitosis y otro caso es leucopenia. Generalmente es menor a 4.000. Ahí les dice 4.500, ¿ya? Ese rango entre 4.000, 4.500, menor de 4.000, y se acabó el problema.
Porque va a decir 4.250 y una leucosis. Un caso de un paciente que por años ha estado con leucopenia en 4.300, 4.400. Después de 8 o 10 años, lo que se encontró es un astrocitoma cerebral. Pero eso no significa que hay una correlación. No sé si me entienden. Simplemente es un hallazgo, ¿no? Entonces, básicamente valores por debajo a 1.500 puede ser leve, mayor de 1.000, moderada y así sucesivamente. Todos estos valores no tienen importancia si no tienen relación con el cuadro clínico. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de un paciente con neutropenia? O con leucopenia en general. ¿Cómo? Infecciones respiratorias, infecciones gástricas. No se olviden, ¿por qué? Porque son zonas de contacto con el medio externo. ¿Cuál es la característica de las infecciones víricas? Primero, disminución de los linfocitos, que se llama linfopenia. Esa es una característica. Los linfocitos bajan por dos mecanismos. Recuerdan, por ejemplo, en el virus del VIH, ¿qué hace? Actúa sobre los receptores CD4. ¿Estamos de acuerdo? Y si actúa sobre linfocitos CD4, ¿se acuerdan qué producía el CD4? ¿Qué interleuquina? 2. ¿Qué hace la interleuquina 2? Participa en la proliferación y en la reproducción linfocitaria. Si tú bloqueas eso, bloqueas todo el sistema. ¿Ok? En el caso de mononucleosis infecciosa, lo que hace es infectar los linfocitos. Por eso se llamaba linfocitos activados o reactivos, también le llaman algunos, ¿sí? Por si acaso. La otra de las causas de las alteraciones son, por ejemplo, los medicamentos. Dentro de ellos habíamos visto a la cloramicetina, que produce neutropenia, pero cualquier medicamento puede producir a granulocitosis, ¿no? Por ejemplo, tenemos la aminopirina, clorafenicol, sulfamida, clorpromazina, tiurosilo y fenilbutasona. ¿Se acuerdan del fenilbutasona? La fenilbutasona es un antiinflamatorio, está dentro del grupo de AINES. No sé si ven ahí algún tipo de lesión que está marcado ahí. Esa es una característica básicamente de alteraciones de mucosa. Ese es un herpes. Y en ese herpes causa justamente la inmunosupresión. ¿No han visto niñitos que están con herpes en la boca y están volando de fiebre? Le aparecieron unas ampollitas después de la fiebre. Sí, eso es por herpes. O sea, eso es inmunosupresión. Neutropenia. Hay otras enfermedades como son la linfadenitis, en las cuales los ganglios están todos afectados y van a producir gran secreción en esta zona. Una de ellas es, ¿se acuerdan del bubón? La peste bubónica puede ser, puede encontrarse también en sífilis, en el chancro blando, etc., ¿no? Y en ellos también hay alteraciones de los leucocitos en general. Esto es más o menos lo que es un bubón. Hay una gran infiltración de neutrófilos y ese es el efecto. ¿Alguna pregunta? Ya había cerrado su correo.
Igual lo tiene en su correo.